Y continúan las repercusiones en Afganistán luego de la llegada al poder de los talibanes. En la primera conferencia de prensa del líder del grupo, dijo que ellos no buscan tener enemigos ni internos ni externos y que perdonan a los que pelearon contra ellos durante las últimas 2 décadas. Queremos analizar el avance talibán y estos signos que están dando en estos primeros días ahí en el Palacio de Gobierno. Vamos a tomar contacto con el director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Guido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación. Guido, ¿cómo ves estas primeras horas del gobierno talibán? Luego que dan primero una conferencia de prensa, parece que tienen ahora un inusitado gusto por tener relaciones públicas. Han hablado de tener buenas relaciones internas y externas. ¿Qué esperar de lo que hemos visto durante el día de hoy? Bueno, la palabra clave la mencionaste, relaciones públicas. Durante los últimos 20 años los talibanes han sido expertos en jugar con la comunicación, en establecer una narrativa, en proyectar una imagen a nivel doméstico que no siempre se condice con las creencias que ellos efectivamente tienen. Y creo que acá, en un proceso crítico, porque es el proceso de consolidación del poder, es decir, es un proceso en el cual no solamente van a tomar las fuentes mismas del poder político en Afganistán, sino también el control de recursos, donde todo el mundo literalmente está observando lo que ocurre, tienen que tener un discurso que aplaque, por un lado, las suspicacias dentro del propio Afganistán y que, por otro lado, permita cierto grado de pacificación interna que le va a permitir entonces la consolidación del poder que yo estoy comentando. Me parece a mí, en todo caso, que hay una distancia bien considerable entre lo que los talibán están proponiendo narrativa o retóricamente y el plan o el programa pragmático, ideológico, altamente teocrático, que es lo que finalmente van a terminar estableciendo, porque no hay ninguna duda, no hay mayor diferencia entre el tipo de gobierno talibán que observamos a finales de los 90 y el que, me parece a mí, va a comenzar a instalarse a partir de hoy. Porque, claro, ellos han hablado hoy día, por ejemplo, de tener buenas relaciones externas, de que no se vaya a tocar ni un pelo de ningún diplomático de las embajadas que están en Kabul, de que las mujeres van a poder estudiar y trabajar. No precisaron en qué condiciones ni en qué ámbitos, pero dijeron que, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, digamos, ya marcando que hay áreas restringidas. Todas estas señales, ¿tú crees que las van a ir endureciendo? Por ejemplo, hasta el 31 de agosto van a seguir los militares norteamericanos dentro del territorio afgano. ¿Cómo crees que se va a ir dando este posicionamiento, si es que efectivamente se da del régimen talibán mismo, o hay una especie de relaciones públicas, que esto es lo que están siguiendo, un modelo que leíamos es seguido de Rusia, que dice que hay que domesticar a los talibanes? Bueno, la organización de los talibán tienen bastante claro que dejaron de ser una organización el día mismo que entraron en Kabul y se convirtieron finalmente en una suerte de fuerza híbrida. Por un lado, había sido una fuerza de resistencia a la invasión estadounidense, pero por otro lado, y esto es lo que está ocurriendo hoy día, se están literalmente tomando el poder, y el poder significa cierto grado de responsabilidad, cierto grado de funcionamiento y también de la persecución de la estabilidad. Me parece a mí que hay que distinguir entre cuál es el fundamento, los principios que van a guiar el gobierno talibán, y en ese sentido creo yo que más se van a parecer a una teocracia clásica que algún tipo de régimen similar a lo que nosotros observamos y que calificamos como liberal, y los pasos más bien de carácter táctico que es importante dar para la consolidación del poder. Creo hoy día que estamos observando estos pasos más bien de orden táctico, que son pasos que por un lado intentan aminorar la controversia, intentan inhibir cualquier tipo de cuestionamiento a su propio poder, intentan evitar la salida masiva que propone riesgos no solamente hacia el exterior, sino que también propone riesgos de inestabilidad interna, y una vez que esas piezas estén en funcionamiento, finalmente volcarse a la aplicación estricta de la Sharia, vale decir, de la ley musulmana. Es obviamente una pregunta de alta incertidumbre determinar si va a haber algún grado de aminoramiento con comparación
al primer gobierno afgano del año 96, primer gobierno talibán del año 96, mi impresión es que estos primeros meses van a ser simplemente de posicionamiento de poder para una vez, después de eso, transitar a una teocracia clásica, de la cual ya hay ejemplos, no solamente el primer caso de los afganos del año 96, sino, por ejemplo, también lo que ocurrió en Irán, donde también se dieron movimientos de orden táctico y eso finalmente coagula en un régimen teocrático, y eso me parece a mí es lo que vamos a esperar. Por lo tanto, las mujeres que hoy día están muy temerosas, tienen razones para estarlo, tienen razones para pedir el rescate de ellas. ¿Cómo se está trabajando sobre todo en ese sentido en estos días que quedan hasta que por lo menos salgan los norteamericanos? Bueno, va a depender obviamente del tipo de mujer del cual estemos hablando. En el pasado hubo mujeres que colaboraron con los talibán. Por ejemplo, hubo toda una serie de mujeres que estaban a cargo de las prisiones de mujeres en Afganistán, debido a que, por cuestiones de orden religiosa, un hombre en Afganistán no debe tocar ni interactuar a una mujer que no es la propia o que no es la suya, que no es su esposa. Y es posible imaginar circunstancias de esa naturaleza. Sin ir más allá, hay imágenes que muestran, imágenes de propaganda, cierto, pero hay imágenes que muestran a algunas mujeres incluso celebrando la llegada de los talibán en función de que consideraban de que los procesos de occidentalización que había sufrido el país eran indignos, obviamente, a ojos de Dios. Obviamente, a nosotros, creo yo, y a mí, me parece inadecuado, me parece obsceno, me parece peligroso lo que va a ocurrir con las mujeres en Afganistán, en parte porque se van a subsumir a un sistema que no mira en igualdad de condiciones sus derechos, que les priva sus decisiones en torno a la libertad, que les exige criterios de comportamiento y criterios de vestimenta y que inhibe finalmente su desarrollo en todo el esplendor de lo que es lo que podríamos denominar el espíritu humano. Creo que eso va a ser así y creo que toda la declaración retórica en torno a supuestos gobiernos inclusivos por parte de los talibán no son más que eso, declaraciones retóricas que intentan aminorar el descontrol que perciben que puede ocurrir si es que realmente visibilizan cuál es el proyecto a largo plazo. Guido, ¿cómo se ve la orgánica del gobierno talibán? ¿Cuál es la estructura que tiene que le permita gobernar un país que es grande, que es complejo y que, bueno, hasta ahora las fuerzas que lo han ocupado nunca han podido dominarlo? ¿Qué es además lo que les ha permitido recuperar este país y sacar a los norteamericanos después de 20 años, en forma tan rápida además? Bueno, yendo a la primera pregunta, su estructura organizacional, yo creo que es una estructura altamente piramidal. Vamos a tener un jefe de gobierno, un líder de gobierno, que, ojo, no va a ser el líder político necesariamente, sino que va a estar centrado en el líder espiritual, tal cual como Ali Khamenei es hoy día el líder espiritual de Irán, y sin embargo tenemos un primer ministro iraní, a pesar de que tras bambalinas todo básicamente pasa por ese líder. Ese líder hoy día es Haibatullah Akhundzada, y yo creo que vamos a empezar a observarlo con el correr de la semana. Dicho eso, después de Akhundzada van a venir toda una serie de miembros cercanos al grupo central de los talibán que van a tomar control de lo que podríamos denominar ministerios en Afganistán, y luego de eso probablemente van a seguir una orientación de división provincial, tal cual como existía antes de la toma de poder, porque eso permite cierto grado de eficiencia en el control del gobierno. Pero entonces vamos a observar control de los ministerios, control de los medios de comunicación y también control de los recursos que hoy día tiene Afganistán. Ahora, respecto a la segunda pregunta, yo creo que hay algo que los distingue respecto a Occidente en particular, y es por un lado la creencia firmemente asentada en la conciencia de los talibán de que Dios estaba de su parte y que Dios no los iba a abandonar, y que si seguían manteniendo la resistencia, independientemente del tiempo que pasara, tarde o temprano Dios se iba a hacer presente en el campo de batalla e iba a asegurar el triunfo. La narrativa que ellos están tratando de imponer, y eso me parece que es muy claro si uno observa lo que dijeron el día de ayer, cuando comparan la entrada a Kabul con la entrada que en su momento tuvo el profeta Mahoma a la ciudad sagrada de la Meca, es efectivamente eso. Tarde o temprano ese triunfo llegó, y llegó básicamente porque fuimos buenos musulmanes, seguimos la orientación divina y seguiremos creyendo en Dios. Tomó tiempo, es completamente cierto, pero en eso los diferenciaron, ¿no? Fueron más pacientes, tuvieron mayor creencia y mayor fidelidad al objetivo último, antes que Occidente, que quería terminar las cosas de forma rápida y que en ese intento de
generar esa rapidez terminó en una debacle y una catástrofe total. Claro, son otras lógicas las que se desarrollan en este tipo de creencias a las que no estamos acostumbrados, pero te quería preguntar también cuál es el rol que crees tú que van a jugar tanto Rusia como China, que son los únicos que no salieron en esta estampida de ciudadanos extranjeros. Yo creo que China y Rusia van a tener una postura altamente pragmática. Para Rusia y para China, el tema de Afganistán tiene que ver más bien con la influencia que lo que acaba de ocurrir pueda generar en cuestiones de orden doméstica. Para China, naturalmente, tiene que ver con la posibilidad de animar el levantamiento uigur que ocurre en la provincia de Xinjiang, y para Rusia lo que pueda ocurrir en Chechenia, que tiene obviamente una gran población musulmana y que ya ha experimentado toda una serie de guerras internas contra Rusia. Además de eso, creo yo que los dos tienen cierto tipo de interés geopolítico y geoeconómico. Se piensa que Afganistán puede tener una reserva mineral que puede llegar a algo así como 3 trillones de dólares americanos en minerales como el oro, el manganeso, el platino y la plata. Y creo que estos primeros acercamientos que vemos entre Beijing y Kabul y también entre Moscú y Kabul obedecen un poco a eso, tratar de aminorar influencias exógenas hacia sus propios problemas domésticos y eventualmente también encontrar una oportunidad con vistas al hecho de que Afganistán se conecta con los mercados de Asia Central y que también tiene enormes reservas de recursos naturales. Ayer el presidente Joe Biden decía que no era el rol de Estados Unidos formar una nación, sino solamente luchar contra el terrorismo. ¿Tú crees que a partir de esto no se van a seguir registrando ataques terroristas o Occidente debe temer a partir de ahora nuevos ataques terroristas del grupo de los talibanes o de los grupos que son afines? Es una pregunta difícil, todo va a depender de cuál sea la configuración definitiva del gobierno talibán. Si la historia nos enseña algo, el gobierno talibán en la década de los 90 primero toma el poder y luego invita a organizaciones afines que tal vez en tercer lugar planifican atentados contra Occidente. Yo la verdad es que prefiero mantenerme escéptico en torno a eso. No hay ninguna duda que las organizaciones de fundamentalismo islámico de todo el mundo están celebrando la toma de poder de los talibán. Harat Tayyip al-Sham en Siria lo celebró de manera pública, lo mismo hizo Al-Qaeda, lo mismo hizo Boko Haram, lo mismo hizo Al-Shabaab en Somalia, pero creo yo que todavía hay incertidumbre en torno a si Afganistán se va a volver a transformar en un santuario de terrorismo, o al menos en un territorio donde este tipo de organizaciones pueda operar libremente. No cabe ninguna duda de que las principales potencias del mundo están en alta alerta, pero no tanto porque los talibán puedan realizar una acción de terrorismo, sino porque las circunstancias mediáticas cambiaron por entero. En otras palabras, si llega a ocurrir algún tipo de atentado, ese atentado de forma inmediata va a ser rastreado como causa al éxito que tuvieron los talibán y eso va a volver a reanimar una amenaza ligada al fundamentalismo islámico que estaba relativamente contenida después los avances del Estado Islámico por ahí por el año 2015 y 2016. Entonces creo yo que hay mucha incertidumbre al respecto, pero yo no descartaría la posibilidad que se pueda volver a transformar en un santuario replicando lo que ocurrió a finales de los 90. Y finalmente, Guido, ¿cómo queda la imagen pública internacional de Estados Unidos luego de la forma en que salió de Afganistán? Bueno, es una debacle, es una catástrofe mediática, política, económica a todo nivel. Las declaraciones del presidente Biden son fundamentalmente un ejercicio de revisionismo histórico. Él dice de que su intención no era construir una nación. Yo creo que esa es una falsedad absoluta porque observamos cuál era la intención de George W. Bush y también de Obama. Es cierto de que su primera intención era arrasar con Afganistán y con las células de Al-Qaeda que se encontraban en el territorio, pero después de eso hicieron enorme cantidad de esfuerzo para levantar una institución relativamente democrática, para situar un presidente que fuese leal a sus intereses, para entrenar al ejército afgano, etc. Y lo que observamos ahora es el resultado de 20 años de práctica ignorante, improvisada, con una perspectiva limitada en términos del tiempo y con un resultado que vamos a empezar a verlo en las próximas semanas, porque lo que se empieza a acercar de manera veloz es una crisis humanitaria
absolutamente gigantesca, donde vamos a observar a decenas de miles de refugiados saliendo de Afganistán y entrando a los países colindantes de Irán, de Pakistán o bien de las repúblicas de Asia Central como Turkmenistán o como Uzbekistán. Por lo tanto, esto es una debacle comunicacional y política, y Biden lo que intenta hacer es aminorar el juicio que existe sobre él y sobre su gobierno en torno a su responsabilidad en todo esto. Muy bien, vamos a ver cuáles son las consecuencias que vemos las próximas semanas y efectivamente cómo queda Estados Unidos frente al exterior, su imagen externa frente a los aliados también. Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y darnos más orientación de lo que está pasando ahí tan lejos en Afganistán. Muchas gracias. Gracias por la invitación.